Damos gracias a Dios por estos tiempos que nos regala en su casa. ¿Y qué les parece si le damos continuidad a nuestra serie de la carta a los Colosenses? Este ya es el cuarto tema. Los que estuvieron el domingo anterior, esta es la segunda parte de la oración de Pablo. Y a ver, los que estuvimos el domingo anterior, hermanos, ¿alguien que se acuerde de dónde nos quedamos? ¿Algún valiente? Yo sé que hay muchos aquí. En el versículo 11, en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos ubicándonos ahí. Acompáñenme a Colosenses 1, versículo 9 al 14. Vamos a leer toda la oración para que nos ubiquemos todos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ponga atención al 12, que es lo que vamos a ver hoy. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Acompáñenme a orar, hermanos. Mi Señor y Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das a cada uno de los que estamos aquí de ser expuestos a tu palabra. Señor, rogamos de tu dirección, rogamos de tu gracia, Señor, para cada uno. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, y a ver, Señor, la razón por la que estamos aquí, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en este tiempo de predicación. Queremos, Señor, ser llenos del conocimiento de tu voluntad por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a manera de resumen, en la enseñanza anterior resaltamos y enfatizamos la petición que Pablo está haciendo aquí en el versículo 9, ¿sí? De una manera panorámica podemos resumir que contestamos tres preguntas: el qué, el para qué y el cómo. Versículo 9, la petición de Pablo pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 10, ¿para qué? Número 1, para que andéis como es digno del Señor. Número 2, para que llevemos fruto. Y número 3, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y hermanos, el cómo se logra esto, solamente mediante el poder de Dios. Pero esta oración, hermanos, no acaba aquí en el versículo 11, donde nos quedamos. Sigue de una manera profunda y reveladora, que seguramente aquellos receptores que fueron los colosenses de esta carta fueron marcados por esta intercesión del apóstol Pablo. Quizás el apóstol Pablo no alcanzó a ver hasta dónde llegó esta intercesión, pero el Señor que lo inspiró mediante su Espíritu Santo, sí. Y 2000 años después casi que se escribió esta carta, nosotros estamos siendo beneficiados. Ese es el poder, hermanos, de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es nuestro anhelo, hermanos, de que cada hermano aquí presente, cada hijo de Dios, sea lleno del conocimiento de su voluntad y de la revelación de Jesucristo, hermanos, en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Es lo mejor que pudiéramos desear para ustedes, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita
hace un rato nos felicitaban, ayer fue nuestro aniversario, cumplimos 11 años de casados, gracias a Dios, ¿sí? Que parecieron como 11 meses, ¿sí? Pero gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y estaba recordando, ya sabes, en la boda, ¿no? Que hay un álbum o hay un libro donde le escriben a los recién casados buenos deseos, ¿sí? Palabras ahí. Imagínate que estás revisando ese libro y encuentras estos versículos de Colosenses. Mi oración es que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, ¿qué más elevado que eso podíamos desearle a alguien? ¿Sí? Que den fruto, que caminen como es digno del Señor, que tengan paciencia y longanimidad. ¿A poco no se necesita en el matrimonio? Amén, necesitamos, ¿sí? Hermanos, ¿qué más podríamos desear? Y así también para aquellos que no le conocen, ¿sí? Es nuestra oración que vengan al conocimiento de Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Quiero reforzar muy bien el versículo 11, porque de ahí nos vamos a agarrar para conectar lo que sigue. Y es que aquí, mis amados, andar como es digno, dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios no va a ser posible en nuestras propias fuerzas, no se origina en nosotros. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, hermanos. Y ese poder, como lo comentamos, no es para hacer cosas portentosas, milagros extraordinarios, cosas sobrenaturales. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, ¿sí? Yo creo en el poder de Dios para hacer milagros. Yo creo en el poder de Dios para hacer sanidades. Lo hemos visto, hermanos, hemos experimentado en nuestras vidas el poder de Dios. Y sin duda eso fortalece nuestra fe, ¿sí? Y le damos toda la gloria a Dios. Y no quisiera cerrar este paréntesis sin decir que el milagro más grande, que el milagro más glorioso que un ser humano puede experimentar es la salvación de su alma, ¿sí? ¿Cuántos aquí le dan toda la gloria a Dios? Dice que hay gozo en el cielo, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Hay un nuevo nacimiento. ¿A poco no nos gozamos cuando hay un nuevo bebé en casa? Cuando hay un nuevo integrante de la familia, ¿verdad, Oscar? Oh, Oscar, con gozo levanta la mano. Ahora imagínense, hermanos, el apóstol Pablo al recibir estas noticias de Epafras, él está en la cárcel, llega Epafras y le da el reporte: tienes muchos hermanos en Colosenses. Y el apóstol Pablo le da gloria a Dios. Son hermanos, como dice el versículo 4, que han puesto su fe en Cristo para salvación, y que estos hermanos son de bendición. El apóstol Pablo se gozó, ¿sí? Pero también estos hermanos estaban enfrentando muchas dificultades, falsas enseñanzas. Y es por eso, hermanos, que Pablo ora que sean fortalecidos, llenos de ese poder que viene ¿de dónde? De lo alto, ¿sí? Para toda paciencia y longanimidad. Y aquí hasta donde vamos, hermanos, hay una palabra clave: perseverancia. Hermanos, nosotros necesitamos el poder de Dios para perseverar. Y definitivamente eso debe traernos gozo. No solamente de ver la obra de Dios en nuestras vidas, sino ver la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos. Ver que los creyentes están perseverando. Si alguien hablaba, hermanos, de permanecer, ese es el apóstol Juan. Y así dice en su tercera carta, en el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya hablamos, hermanos, de lo que paciencia significa. Paciencia significa un aguante largo, durante un tiempo prolongado, incluso bajo un peso,
¿sí? Y sin enojarse. Eso es lo que es paciencia, hermanos. Y necesitamos paciencia con las personas y paciencia en las circunstancias, ¿sí? Y aquí es donde quiero vincular la paciencia y la longanimidad de finales del versículo 11 con el gozo y la gratitud del versículo 12. Con esto vamos a iniciar. El tema de esta enseñanza, hermanos, es llenos de gozo y gratitud, para los que anotan. O también, si lo quieren simplificar, oración de Pablo, parte 2. Y para dar una vista panorámica, hoy veremos 3 razones por las que nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar en esa gratitud gozosa. Número 1, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Eso lo vemos ahí en el versículo 12, en la parte B. Número 2, nos libró de la potestad de las tinieblas. Eso lo vemos ahí en el versículo 13, en su parte A. Y número 3, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 13, parte B. Y el énfasis, hermano, de esta enseñanza, como lo dice el título, es el gozo y la gratitud. Vamos ahí al versículo 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, como les comenté hace rato, aquí la palabra gozo es una palabra vinculativa que viene uniendo lo que dice al final del versículo 11 con toda paciencia y longanimidad, y la une también con la gratitud, como vemos en el versículo 12. ¿Usted cree, hermanos, como les pregunté la vez pasada, que podemos tener ese gozo en nuestro corazón en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles? Leímos Santiago 1, 2 al 4. Acompáñame a Santiago 1, 2 al 4. Si ya está ahí, dígame un amén. Ya llegué. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, recuerden ahí cuando el apóstol Pablo fue encarcelado junto con Silas en Hechos 16:25. ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban tristes? ¿Estaban agüitados? ¿Estaban quejando? No, hermanos, ellos estaban cantando himnos y glorificando a Dios en medio de esa oscuridad. Hermanos, y es en esta comprensión espiritual que podemos entender que todas las dificultades por las que pasamos en esta vida cooperan, ayudan para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Dice un comentarista: el gozo es la distinción fundamental entre la paciencia cristiana y la estoica. ¿Han escuchado el estoicismo? ¿Sí? De esos que aguantó estoicamente, ¿no? Son escuelas del pensamiento griego que estaban muy fuertes en aquel entonces y todavía siguen. Pero por si fuera poco para los estoicos, vamos a agregarle otra virtud: la gratitud, ¿sí? Y aquí la palabra gozo, hermanos, está vinculada a la gratitud. Una oración de gratitud es hecha con gozo, ¿sí? Aunque quizás, como lo estamos comentando, estés experimentando dolor, persecución, recordemos el sermón del monte, hermanos. Acompáñenme a Mateo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12.
¿Ya estamos? Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis amados, es la voluntad de Dios que estemos siempre gozosos y que demos gracias en todo. Yo les leo 1 de Tesalonicenses 5, 10 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, al agradecer a Dios su amor por nosotros, entendemos la grandeza de su plan. Y mis amados, un hijo de Dios, un cristiano, debe ser la persona más gozosa y agradecida del mundo. Y no estoy hablando aquí de emociones, aunque las incluye, ¿sí? Entonces, vamos a ver las razones por las cuales el creyente debe vivir de una manera gozosa y agradecida. Y con esto, hermanos, vamos a entrar a la parte medular del mensaje. Mis amados, tanto el libro de Colosenses que estamos estudiando como el que estudiamos unas series anteriores, el libro a los Gálatas, ¿sí? Pablo confrontó a los judaizantes. Estos judaizantes hicieron mucho daño, ¿sí? En aquella época. Ellos, al igual que muchos grupos, que muchas sectas, no creían en la suficiencia de Cristo para salvación. Había que añadirle obras, ¿sí? Y ya ni hablemos de la santificación. Se necesitaban cumplir con ciertos ritos y duro trato al cuerpo. Hermanos, pero si ponemos, si hemos visto y hemos considerado estos versículos, aquí Pablo, con la inspiración de su Espíritu Santo, derriba estos argumentos. Primero que nada, hermanos, Pablo agradeció por la fe que tenían en Cristo Jesús estos hermanos. Versículo 1 al 8. Y pidió también que el Espíritu Santo produjera fruto en ellos, que fueron los versículos que consideramos la semana pasada, del verso 9 al 12. Y al final de esta oración que hoy estamos continuando, les insta a ser agradecidos con el Padre por lo que Cristo hizo ya a favor nuestro. Hermanos, porque cuando tenemos esa gratitud, cuando tenemos ese entendimiento, hermanos, tenemos una mayor comprensión espiritual de la obra de gracia que Cristo ya hizo a nuestro favor. Y es aquí, hermanos, donde Pablo destaca estos tres motivos que hoy vamos a desarrollar. Antes de entrar, hermanos, al desarrollo de estos, quiero que tengas presente dos preguntas. Y si las anotas ahí, a los que apuntan, ¿sí? Estas dos preguntas para que tengamos una mejor comprensión. ¿Quién lo hace? Así. ¿Quién lo hace? Y otra pregunta de una sola palabra: ¿cuándo? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? Bueno, yo sé que son participativos y eso me gusta. Entonces, cuando yo resalte estas preguntas, ¿me van a ayudar a contestar? ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la razón número 1. Dice: nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. La expresión griega significa hacer suficiente a alguien,
habilitarlo, darle la capacidad a alguien competente, ¿sí? ¿Para qué nos hizo competentes, hermanos? ¿Para qué nos habilitó? Para participar de esta herencia, hermanos, de los suyos, de su pueblo, ¿sí? Aquella que pertenece a los santos, a los que andan en luz. Y aquí la primera pregunta, yo les pregunto, ¿quién lo hizo? Así es, Dios lo hizo, hermanos. No fue una obra humana, no se originó en nosotros, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿a favor de quién lo hizo? A favor nuestro, ¿sí? ¿O qué hiciste tú, hermano, para poder reclamar esa herencia? ¿Sí? No teníamos, hermano, ningún derecho para reclamarla. No la merecíamos, ¿sí? De hecho, merecíamos todo lo contrario, ¿sí? Porque esta herencia, hermanos, estaba reservada para gente santa. Siguiente pregunta, ayúdenme. ¿Cuándo lo hizo? Perdón, no escuché. Hermanos, aquí no especifica, ¿no? ¿Cuándo lo hizo? No nos dice una fecha, pero sí, mis amados, podemos confirmar por las escrituras que ya está hecho, ¿sí? Ya está hecho, está consumado en Cristo Jesús. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí éramos aptos. Nadie de nosotros llenaba los requisitos de la ley. No dábamos el peso para compartir esta heredad con el pueblo escogido. Pero fue Cristo quien abrió el camino. Él es el único que ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que se ha revelado, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo, hermanos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue mediante el poder de Dios, hermanos, que hoy podemos gozar de esta herencia. ¿No le da gracias a Dios? Amén. Acompáñenme Efesios 2:12 al 13, por favor. Efesios 2:12 al 13. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, ponga atención. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Hermanos, antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. No teníamos derecho alguno, ¿sí? Hoy el Señor, mediante su gracia, nos dio el derecho de ser llamados hijos, de ser adoptados. Y si hijos, hermanos, como dice la palabra de Dios, también herederos, ¿sí? Y esta posición, hermanos, salud. Y esta posición que ahora tenemos en Cristo es para caer rendidos, hermanos, llenos de gozo y gratitud. Número 2, vamos a ver el segundo punto. Fije ahí sus ojos en el versículo 13, dice: nos libró de la potestad de las tinieblas. Hermanos, este segundo punto que menciona Pablo, por el cual debemos estar agradecidos, es que nos libró de la potestad, del dominio, del gobierno de las tinieblas. Y aquí yo les pregunto, ¿quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo.
Y otra vez les pregunto, ¿a favor de quién lo hizo? A favor de nosotros, hermanos. Recuerde, no éramos dignos, nosotros estábamos en otra jurisdicción, nosotros éramos gobernados por el poder de las tinieblas. Nuevamente, hermanos, acompáñame a Efesios. Es una carta muy paralela, muy similar a Colosenses, llena de una riqueza espiritual. Y bueno, acompáñenme, vamos a ver algunos versículos. En Efesios 5, por favor. Versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Un versículo más, ahí en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, Dios, el Padre, nos libró del poder y de la potestad de las tinieblas. ¿Cuándo lo hizo, hermanos? ¿Es una promesa futura? No, está hablando en pasado, hermanos, ya está hecho. Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Quiero que piensen, hermanos, por un momento, ¿dónde estaría hoy si Cristo no le hubiera rescatado? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Sí? Pero no sea de aquellos que se acuerdan, ¿no?, de quiénes eran y le brillan los ojos, ¿no? No, es que yo antes era bien tremendo. Hermanos, ¿de dónde nos rescató el Señor? Quizás muchos estaríamos viviendo de una manera horrible, desastrosa. Otros quizás estarían viviendo vidas exitosas. Les iría muy bien. Pero hermanos, sin Cristo, imagínense, unos tal vez ya no estaríamos aquí. Y eso, hermanos, sería terrible, ¿sí? No hay nada más trágico, hermanos, que una vida sin Dios, que una vida sin la presencia de Dios. Y no hay nada más terrible, hermanos, que irnos de este mundo sin habernos puesto a cuentas con nuestro Señor. Por eso, mis amados, si tú estás aquí con Cristo en el corazón, hermanos, debes darle todo el reconocimiento, toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios que nos rescató del poder de las tinieblas, ¿sí? Y quiero que vayamos viendo los contrastes que estamos leyendo aquí. Luz contra tinieblas. Y aquí, hermanos, está hablando de dos reinos. Un reino es el de las tinieblas, donde desgraciadamente hay mucha gente. Y el otro reino es el de la luz, donde Cristo es quien gobierna. Y gracias, hermanos, a la obra redentora de Jesucristo, ya no estamos en el reino de la oscuridad. Cristo, hermanos, ahora nos gobierna, Cristo nos dirige. Antes vivíamos en la esclavitud, ahora somos libres del yugo de las tinieblas. Y hermanos, alguien que es libre, como lo cantábamos hace rato, vive una vida llena de gozo y gratitud. Y esto, hermanos, a pesar de muchas cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor, a pesar de las injusticias que vemos, los únicos, hermanos, que pueden experimentar ese gozo son los redimidos. Este gozo está reservado para los hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias? Amén. Pero esto no queda ahí, hermanos.
no solamente nos libró de esa potestad. Vamos al punto número 3. Dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Iglesia, este mundo no es nuestro hogar. Vamos de paso, ¿sí? Tenemos que crecer en ese entendimiento. Por la obra de Cristo, hermanos, hemos sido trasladados a su reino. Somos el pueblo escogido de Dios. Acompáñenme a 1 de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido trasladados, hermanos. Es como aquel futbolista que cambia de nacionalidad, ¿verdad? Sí, antes representaba al país donde nació. Nosotros nacimos ¿cómo? En pecado, ¿sí? Jugamos para el equipo contrario, ¿sí? Pero este futbolista que se ha nacionalizado ahora juega para el país que lo recibió. Mis amados, antes jugábamos para el equipo contrario, ¿sí? El que creía que iba a ganar. Pero hermanos, hemos sido trasladados al equipo ganador, ¿sí? La victoria ya está asegurada en Cristo, mis amados. Somos más que vencedores, ¿sí? ¿O acaso habrá algo, hermanos, que nos pueda separar de ese amor de Dios? ¿Sí? ¿Existirá algo? ¿Algún poder que diga, ahora te regresas de este equipo victorioso al equipo perdedor? Nadie quiere estar en el equipo perdedor, ¿verdad? Y no voy a decir nombres de equipos porque aquí voy a quedar mal con alguno. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que estemos con Él por la eternidad. Y su iglesia, hermanos, dice: yo quiero estar con Él. Estar con Cristo, hermanos, es muchísimo mejor. Somos suyos para siempre. Acompáñenme a Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. ¿Ya estamos ahí? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo y cuándo fue posible este cambio de ciudadanía? Hermanos, lo comentábamos en la mañana, por medio de la redención, ¿sí? Esta misma palabra redención es la que se usaba en aquellos tiempos cuando alguien iba a un mercado de esclavos, ¿sí? Estaban ahí los esclavos, no tenían ningún derecho y eran vendidos a un cierto precio, ¿sí? Hermanos, nosotros que no teníamos ningún valor, o no teníamos gran valor, fuimos redimidos y el pago fue hecho de la manera más alta, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo. Mediante la preciosa sangre de Jesucristo somos libres en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, debemos darle gracias. Él nos perdonó tan grande ofensa. Hermanos, Dios lo hizo todo. La obra está completa. Dios nos ha capacitado para recibir esta herencia que nos aguarda en los cielos. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Acompáñenme al versículo 14 para terminar esta oración de Pablo. Ahí en Colosenses 1. Estamos hablando del Hijo de Dios, de Cristo,
versículo 14 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice el Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, somos bendecidos, somos bienaventurados, ¿sí? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Hermanos, esta oración de Pablo comienza con una petición: que seamos llenos del conocimiento de Dios. Y es hermoso, hermanos, es de gran bendición ver la obra de Dios manifiesta en la vida del creyente, que llevan un andar digno, que dan fruto, que crecen en el conocimiento de Dios. Pero todo esto, hermanos, es para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Necesitamos ser llenos de su conocimiento y poder, tener esta comprensión espiritual de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor, para perseverar, hermanos, en este mundo hostil, ¿sí? Y mientras perseveramos, lo hagamos llenos de gozo, llenos de gratitud, para que Cristo, hermanos, se revele más y más en nuestras vidas. Y yo les voy a invitar, hermanos, que preparemos nuestro corazón para lo que sigue en la carta, para los versículos que siguen a partir del 15. Sí, yo cuando lo leo así como la primera vez, me quedo muchas veces sin palabras. Hermanos, se me queman los fusibles de ver cuán grande y cuán glorioso Salvador tenemos, al ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a las conclusiones. Aquí, hermanos, el centro es Jesucristo. Se trata de Él, hermanos. Y quise enfatizar el gozo y la gratitud con la que debemos vivir, precisamente por lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Hermanos, la base del gozo en el creyente no está delimitada o no se basa, hermanos, en las circunstancias, sino en cómo valoramos, cómo atesoramos a Cristo y su obra redentora, ¿sí? Hermanos, porque muchas veces la realidad es que aunque estamos en esta nueva naturaleza por la gracia de Dios, nos quedamos cortos. Nos hemos quedado cortos en el gozo y en la gratitud. Y como les comenté, no estoy hablando de emociones. Me refiero a toda nuestra manera de vivir, a nuestro caminar, a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pensamos. Y esto, hermanos, debido a que muchas veces no atesoramos precisamente las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Hermanos, gozo no quiere decir estar contentos o de buen humor, ¿sí? Sino agradecidos y en paz por la confianza de que el Señor nunca nos dejará. Quizás ahora mismo estemos pasando por circunstancias difíciles en lo familiar, en lo económico, un hijo que está en rebeldía, situaciones, hermanos, que muchas veces nos rebasan, nos parten el corazón, nos quieren robar el gozo, ¿sí? Pero, hermanos, no considere su problema, hermanos, sino quién está con usted, ¿sí? Aquel que dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús. Y mientras caminamos, hermanos, en este mundo, que llevemos una vida digna del Evangelio. Una vida digna del Evangelio, como dice el lema de nuestro campamento. Preparemos nuestro corazón. Y antes de orar, hermanos, quisiera leerles un texto más. Yo se los leo en la Nueva Biblia de las Américas. Es ahí en Efesios 1, 18 y 19. Con esto me gustaría cerrar. Y por favor póngame atención. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la grandeza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Nos ponemos de pie, hermanos.